Moni. Yo soy Gonzalo. Y esto es Un Mate Mexicanizado. ¿Qué onda, chicos? Sean bienvenidos a un videito más. Muchísimas gracias a ti, personita linda, por acompañarnos y estar formando parte de esta pequeña gran familia. En serio que nada de esto podría ser sin su ayuda, sin su apoyo, y por eso también diaria nos encanta poderlos saludar a través de estos videitos. Así que muy importante, no te olvides de comentar aquí abajito cualquier sugerencia, compartir nuestra opinión. En serio que siempre son muy tomados en cuenta. Como lo más importante, también te invitamos a quedarte a escuchar el comentario de la reacción del día de hoy. Asimismo, no olviden de seguirnos a través de nuestras redes sociales. Así que sin más, el día de hoy vamos a reaccionar a... Españoles se burlan de mexicanos por pedirles esto que le deben a México. Vamos a ver qué es esto. Vamos a conocer. Si hay algo que ha marcado la jornada de hoy ha sido la exigencia de pedir perdón por parte de México. Su presidente López Obrador reclama ahora las disculpas del rey de España por la conquista de México. Y se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos. Y como era de esperar, ha habido una avalancha de reacciones por parte de nuestros políticos. Desde el gobierno dicen no entienden por qué lanza esta petición y aseguran el rey no tiene que pedir perdón. El señor López Obrador tiene derecho a pedir lo que quiera, pero no lo entendemos. Pero el jefe del Estado, el rey Felipe VI, no tiene que pedir perdón a ningún país y no va a ocurrir esto. Mientras, el presidente de los populares, Pablo Casado, considera que estas declaraciones del amigo de Sánchez son inadmisibles. Las inadmisibles declaraciones del amigo de Sánchez, el presidente mexicano izquierdista López Obrador. Un argumento que se asemeja bastante al de la formación naranja. Me parece que las declaraciones de López Obrador son inaceptables, son una ofensa para el pueblo español, porque los populismos se dedican a eso. Y aunque parecía que todas las formaciones políticas mantienen una misma postura, desde Podemos nos demuestran lo contrario, porque desde la formación morada incluso mandan muestras de apoyo a López Obrador. López Obrador es el digno presidente de México. Tiene mucha razón en exigirle al rey que pida perdón por los abusos en la conquista. Si gobierna Podemos, habrá un proceso de recuperación de la memoria democrática y colonial que restaure las víctimas. Aunque más allá de estas reacciones, la pregunta que muchos nos hacemos es ¿por qué López Obrador exige disculpas 500 años después? Bueno, ¿por qué efectivamente y a quién? Bueno, de eso vamos a hablar. Así que si te parece, Iván, yo te voy a hacer preguntas muy simples para contestar sí o no. Vamos a ver. ¿México existía en 1519? Existía lo que se llama Imperio Mexica, puede interpretarse como México, pero no, sus fronteras no son coincidentes con la nación política existente en la actualidad. Los españoles que llegan a aquellas tierras que hoy conocemos como México, llegan en armas a invadir el territorio mexica. En 1519, el 8 de noviembre, Cortés es recibido por Moctezuma sin ningún disparo de por medio. Cierto es que quizá con ánimo de hacerlo caer en una celada para acabar con él, pero ambos evitaron el enfrentamiento, al menos en 1519. Hay que suponer que esos 400 españoles eran superhombres con poderes como de Marvel, porque si no es muy complicado llegar hasta allí, ¿cómo es que llegan? Llegan, efectivamente, son 550 aproximadamente, más quizá 200 marineros y esclavos que les acompañaban, un grupo pequeño de españoles, pero lo que va haciendo Cortés es que va sumando un contingente de naciones indígenas, de naciones étnicas indígenas oprimidas por los mexicas. ¿Cómo que oprimidas? Sí, oprimidas porque la Triple Alianza, que era el sistema de gobierno que regía en Tenochtitlan, México-Tenochtitlan se le llama también, de ahí lo de conquista de México, pues tenía tenía dominado todo el valle de México y llegaba hasta la costa del mar Caribe al que llega Cortés, y ahí pues lo que exigía eran tributos en forma pues de mantas, plumería, animales, maíz, pero también esclavos y
humanos para ser sacrificados a Tlaloc, a Huitzilopochtli, a los dioses, a las deidades zoomorfas de esas religiones. Este Huitzilopochtli es el que nuestros cronistas llaman Huichilobos. Huichilobos, ¿no? Sí. La verdad que es muy gracioso cómo españolizan los nombres, ¿no? Esto es interesante contarlo. Aquella gente estaba convencida de que Quetzalcóatl, el dios al que habían expulsado, volvería todo cabreado para echarles, salvo que ofrecieran, pues, una de las interpretaciones del asunto, sí. incesantes sacrificios humanos a este tal Huichilobos. Bien, la cuestión es la siguiente, habla de sacrificios humanos, es decir, los mexicas iban a los pueblos de alrededor, tlaxcaltecas, tempaltecas, cholultecas, etcétera, los cogían y se los llevaban a las pirámides y les abrían el corazón y se los sacaban. ¿Esto no es un invento de los conquistadores para legitimar su violencia? Efectivamente, y esa es una explicación que se ha dado pues, para alimentar la leyenda negra. No es un invento de los españoles porque cuando uno va a las crónicas hablan de los zompantlis, que eran una especie de andamios donde se ensartaban los cráneos rotos por los parietales, ¿no? Entonces, los que han querido alimentar la leyenda negra han dicho, bueno, esto es una invención, una especie de casus belli de los españoles para justificar su intervención. Pero da la casualidad de que hace 3 años se descubre en la calle Guatemala, de Ciudad de México actual, en la calle Guatemala, una torre de cráneos que encaja perfectamente con la descripción que hizo Francisco Aguilar, soldado, por cierto, que luego tomó los hábitos franciscanos. Para que se entienda. ¿Este es la que cuenta López de Gómara? Sí, sí, lo que cuentan son 136.000 cabezas lo que cuentan allí, si no recuerdo mal. Sí, más o menos esas son las cifras. Evidentemente no se han podido conservar todos esos cráneos en el caso que fuera exacta la cuenta, pero lo que sí que es cierto es que las evidencias arqueológicas avalan los relatos. 136.000. Sí, claro, es decir, esto era lo que hacían los aztecas. Quizás esto explica que todas estas decenas de miles de indígenas acompañaran a Cortés a machacar a los mexicas. Naturalmente. Es decir, yo creo que ahí Cortés es muy hábil, se da cuenta de que aquello no es una Arcadia feliz, sino que hay un mosaico de sociedades tributarias hasta en el tributo de sangre de los mexicas. Entonces Cortés les ofrece otro yugo, no vamos a pintar aquí una realidad rosa, pero un yugo que no exige estos tributos porque él es un católico clásico del siglo XVI español y no puede consentir ni la idolatría, ni la antropofagia, ni los sacrificios rituales. Entonces, esos pueblos prefieren ser vasallos de un rey lejano del cual les habla, entregar materias primas y sacudirse la opresión mexicana. Eso es lo que explica la conquista. De otra manera, es ininteligible porque no son superhombres, eran mortales. Por tanto, cuando hablamos de México, estamos hablando de la conquista de México, en realidad de la conquista del Imperio Mexica, no del conjunto. Sí, lo que pasa es que se habla de la conquista de México, pues ya desde la obra de Solís y Rivadeneira, estamos hablando del siglo XVII, ya es un término que es acogido y bueno, pues con los matices pertinentes se puede hablar de conquista de México en el sentido de conquista del Imperio Mexica, que es una de las grandes estructuras existentes dentro de las fronteras de los actuales Estados Unidos mexicanos. Quiero aclararlo. Bien, ¿quiere decirse entonces que los descendientes de indígenas actuales de aquellos no son tanto descendientes de los opresores aztecas como de los redimidos tlaxcaltecas, tempaltecas, claro, la nación que más apoyo da a Cortés antes y después, sobre todo, de la Noche Triste, porque si no hubieran querido los hubieran aniquilado, son los tlaxcaltecas, una nación cercana a lo que hoy es México, y ellos ampararon constantemente a los españoles por estos motivos que estamos exponiendo, pero hay otras muchas sociedades. Los zempoaltecas, por ejemplo, se habían unido antes en alianza. Y luego hay que decir una cosa, para conocimiento de AMLO, que nos estará viendo, me imagino. Después de la caída de Tenochtitlan, guerreros mexicas participan en otras ofensivas bélicas o en otras expansiones de los españoles. Hacia el sur, en concreto hacia Guatemala, claro, por ejemplo. Claro. Integrados en las huestes españolas. Es decir, que Cortés no llega allí y aniquila a los mexicas de Moctezuma primero y Cuauhtémoc después, sino que los incorpora a su hueste. Hasta el punto de que el linaje de Moctezuma sigue existiendo y en esa línea genealógica está el fundador de la Guardia Civil también. De Ahumada. Por cierto, es descendiente de Moctezuma, para más. Y en la de AMLO. Y en la de AMLO. La de AMLO no lo sé, pero bueno. Queda claro, por tanto. Seguro que no. Y ahora seguro que sí. última pregunta y dejo opinar a nuestros contertulios que están. Sí. Pero me tenéis que perdonar, que para mí este tema es que me te apasiona. Gracias por invitarnos. Pasa después, lo que pasa después es una historia de esclavitud, es decir, los españoles esclavizan a todos esos indígenas que les habían ayudado a liberarse. No, vamos a ver.
Los españoles hacen esclavos indígenas, eso es innegable. Hacen esclavos indígenas dentro de la legalidad de la esclavitud del momento, contextualizados en el momento histórico, ¿eh? Eso hay que decirlo claramente. Pero desde luego lo que se produce es una integración creciente de aquellas sociedades y bueno, hasta el punto de que el fruto de la conquista de México, asumiendo esta terminología, es el mestizaje, que es una enorme riqueza creada por sangre española y sangre mexicana o novohispana, para ser más correcto. La creación la posibilidad que abre la conquista es la configuración de una sociedad muy importante, muy desarrollada. Humboldt la elogió en su viaje. Es cierto, sí. Y es una sociedad mestiza, muy rica, criolla, muy querida por España, una nación hermana, y creo que estos dislates de AMLO no son buenos ni para ellos ni para nosotros. Humboldt, que estaba por ahí, dijo que los campesinos mexicanos vivían mucho mejor que los campesinos alemanes de la misma época. Interesante. Sí. Carlos Esteban, ¿hay que pedir perdón a México? En absoluto. Y además aquí ha faltado la parte más importante de todas, que fue la religión. Sí. Fue absolutamente impresionante. Yo me fijé, tuve que estudiar en un momento ni siquiera puedo decir el nombre, el manuscrito en el que se escribió por primera vez el Milagro de Guadalupe. Sí. Y es algo espectacular. Es decir, los primeros años justo después de la conquista, los misioneros estaban desesperados porque no se convertía nadie, tenían poquísimos conversos. Y justo después de Guadalupe, estamos hablando en muy pocos años de 8 millones de personas que pedían el bautismo, indígenas que pedían el bautismo. Una cosa curiosa de la Virgen del Guadalupe, que siempre se habla en la quilma, que si la quilma debería haberse descompuesto, es decir, de 27.000 milagros, a mí una de las cosas que más me impresiona en esa época en la que apareció es que era una niña, era una chica que es un tipo humano que no existía y que a partir de ahora sería el tipo humano que predominaría en México, porque si la veis no es indígena y no es castellana, es la primera mestiza. Hay un comentario que quisiera hacer al hilo de este factor que efectivamente no habíamos introducido, el de la religión católica, no solamente en lo ceremonial y en lo que respecta a la creencia y a la fe, sino también en el canon cristiano, el canon humano cristiano, que es el que se implanta a partir de la llegada de los españoles, y es el canon que se mantiene en México. En México no se pueden hacer sacrificios humanos ni antropofagia, salvo en casos aberrantes, ¿verdad? Y además ahí se produce una tensión entre Cortés y sus clérigos, porque él es mucho más vehemente en la destrucción de los ídolos que lo son sus clérigos, que lo que quieren es la penetración de la fe católica. Eso es muy importante. Y con respecto a AMLO, me resulta curioso que él haya aludido a la espada y a la cruz cuando él ha llegado a la presidencia aupado en un partido que se llama Morena, un acrónimo, que además es un guiño a la Virgen Morena de Guadalupe. Entonces es sorprendente. Yo estoy sorprendido con AMLO. Bueno, la verdad un video un tanto interesante con algunos datos que me parece que le han errado un poco, o que ellos tratan de justificar algo que no lo deberían de justificar. Sí, bueno, también por ahí, claro está, se va a entender sus puntos de vista, porque siempre van a haber dos puntos de vista completamente diferentes, como va a decir la gente de, bueno, si no nos hubieran conquistado, México no sería el país que es hoy en día, pero a su vez también va a estar la otra parte, que no digo que no tengan razón, sino también está bien, de que creo que por ahí incluso hasta a nosotros nos ha tocado ver cuando por ahí hemos investigado un poquito más de las culturas de nuestros antepasados, que incluso ellos estaban un poquito más avanzados en muchas cuestiones, y cuando vino la conquista como que los hicieron perderse muchas de ellas, incluso libros y sobre todo medicinales, que también son astronómicos, que hemos visto cómo ellos deducían las temporadas base a las estrellas, base al cielo, entre muchas cosas. Creo que nuestros antepasados eran muy observadores, y por eso también es que son una de las culturas pues más avanzadas en su época, aunque como bien saben, desgraciadamente también por ahí se cuenta que por envidia o como para que la gente no se interiorizara más, se quemaron muchos de esas cosas que realmente, quieran o no, eran como la herencia para México, para nuestros mexicanos. Pero también en parte, como les mencionaba, va a haber gente que va a decir, no, pero a ver, ¿cómo te apellidas? Claro está
que México hoy en día es una cultura biodiversal, o sea, hay gente de todo, va a haber mezcla de mexicanos con asiáticos, afromexicanos también hay, o sea, México, eso es lo bonito, que hoy en día también es un país muy global, que siempre vas a encontrar mezcla de todo tipo, como también están nuestras culturas que son 100% originarias de México, que creo que también está en nuestro deber poder día a día apoyarlas, porque también esto no se debe de perder, porque también es una herencia muy bonita en nuestras tradiciones, nuestras costumbres, quieran o no, también están basadas en ellas. Por ahí muchos dicen, bueno, la cuestión católica, por eso las mezclan, sí, pero también hay que darse cuenta que la mayoría de esas tradiciones que están, los españoles, les agregaron la religión para que pues en esa forma lo pudieran interiorizar un poquito en nuestros poblados, pero las tradiciones son 100% mexicanas. Créanme que en ninguna otra parte del mundo se van a realizar las posadas que se realizan en México, el Día de Muertos, entre otras muchísimas cosas, que incluso créanme que en ninguna otra parte del mundo las van a encontrar. Entonces también es muy importante que ustedes nos comenten qué es lo que están opinando, qué es lo que piensan, no sé, ¿tú qué dices? En parte por el hecho, como bien dicen a mí, todo en Latinoamérica, por un lado u otro, tenemos sangre española, italiana, francesa, holandesa, portuguesa en muchos casos. Asiática, de todos asiático. lados. En estos casos son de estas herencias, ¿por qué? Porque fueron los conquistadores que vinieron a América a hacer de la suya. Y como bien dice Noemí, muchas de las cosas hoy en México no serían tal, entre comillas, si no hubiera sido por los conquistadores que vinieron a civilizarnos, entre comillas. ¿Por qué entre comillas? Porque como bien les acabo de decir Noemí, el México de los orígenes, porque era México desde el Imperio Mexica con sus civilizaciones, era México, por lo que no es justificativo decir no, porque ellos eran tlaxcalteca, mexica, el otro, olmeca, chichimeca y todos los pueblos originarios de México, y vamos a justificar porque eran diferentes pueblos para invadir un país. Entonces, chistoso. Ah, no, porque son guanajuatenses, son de Nuevo León, son de Oaxaca, son chilangos. Ah, bueno, los chilangos sí, porque eso hay que pedir el queso en una quesadilla. Bueno, pero eso es otro tema, no nos vayamos por la rama. No pueden justificar una cosa que no es, porque México era el México originario y no por estas cosas que dicen. Vamos a justificar una acción que fue muy barbarie, y como lo dijo Noemí, muchas de las cosas que encontramos hoy en día tan simples, como incluso lo dijimos en el video anterior, de la niña de orígenes, de los pueblos originarios, que hablaba de recuperar los orígenes de México, muchas de las cosas hoy en día son de nuestros antepasados. Como bien lo hicimos anterior, uno de los ejemplos bien claro y bien llamativo es la pasta de dientes con carbón activado, que la venden como el gran descubrimiento del año. Te blanquea los dientes, esto, el otro, vas a quedar... Pero, ¿cuál es el tema? Pone como de gran descubrimiento cuando los pueblos originarios fue lo que descubrieron con la ceniza de las tortillas. Además, otra cosa que a los europeos no les gustaron, que los pueblos originarios eran muchísimo más limpios que ellos. Calles limpias, el agua donde debía, las aguas negras o sucias donde tenían que estar, cuando ellos eran pero lo más sucio que podían haber. Cosa que no seguimos justificándonos. Otro hecho que también, escuchando el video, me dio como una bronca, pero tampoco iba a insultar ni nada, porque no correspondía, había que escucharlo entero, era cuando hablaba de que se aliaron los pueblos originarios a los conquistadores para sacar a los otros pueblos dominantes. No se aliaron. La historia bien dice que los conquistadores los obligaban, les imponían cosas, les sacaban a las mujeres, les robaban, los amenazaban. ¿Qué no se van a aliar entre comillas si estaban con temor? Por eso hay cosas de la historia que la están contando como no debían. Y no es que esto cosas uno lo cuenta por contar, sino que están en los hechos, en los libros están. Porque además de los libros que destruyeron y quemaron, como bien le dicen a mí, muchos de estos manuscritos quedaron la historia fiel y cómo era, y quedó las torturas, las violaciones y todo estos hechos barbáricos que tuvieron que hacer para aliar entre comillas a muchos de estos pueblos originarios para derrotar a los grandes pueblos de México. Exactamente, siempre va a ser así. Desgraciadamente siempre van a haber dos versiones en la historia.
el de un lado, el del otro, pero bueno, a los mexicanos realmente, pues a las personas que estudiamos esto, que nos enseñaron en la escuela, en historia, en geografía, en todas estas clases, realmente a nosotros obviamente nos cuentan otra historia completamente a la que muchos de estas personas mencionaron, pero pues ellos también tienen su versión. Ahora sí que cada quien cuenta la versión que les conviene, pero pues está en uno saber realmente qué fue lo que realmente pasó. Pero también otra cosa que a mí me gusta destacar mucho es siempre poder verle el lado bueno a las cosas. No sé si por ahí también muchos de ustedes sepan, pero la cultura mexicana, anteriormente hablando de que aún así era México, no porque los españoles descubrieran América significaba que América no existiera, no, América ya existía ahí. Otra cosa era de que ellos no tenían conocimiento y se quisieron llamar como, ay, somos los que la descubrimos. No, ya existía América. Pero también hay que recordar que nuestros antepasados le han donado y le han dado muchísimo al mundo. Pónganse a pensar, tan solo hay muchas palabras de origen náhuatl que son 100% mexicanas, que el día de hoy, hasta la fecha de hoy, en la lengua española se utilizan mucho. Chocolate. Chocolate. Bueno, chocolate, tomate. Hay muchas palabras que todas, aunque ustedes no lo crean, son de origen 100% mexicano y de nuestras culturas ancestrales. Como también muchas medicinas que ustedes hoy se toman también fueron diseñadas por mexicanos, hablando en aquella época cuando ellos utilizaban mucho la herbolaria. Es por eso que también hoy en día en México ustedes van a encontrar a muchas herbolarias que se dedican a la sanación de muchas enfermedades que al final o no, quieran o no, todas las pastillitas que nos venden ya sintéticas, su origen realmente es natural. Es por eso que también tenemos mucho que agradecerle a nuestros antepasados, a México, porque también, por ejemplo, como bien mencionaba Gonzi, en la época cuando llegaron los españoles se sorprendieron de la limpieza de México. Porque ¿qué hacían los españoles? Sus desechos a las cloacas y órale, por eso olías espantoso. Incluso los mexicanos, por ahí se hace un chiste que cuando llegaron los españoles, los mexicanos los recibieron con flores, pero no era como para darles una bienvenida, sino decían que porque olían muy feo y necesitaban perfumarlos porque no aguantaban el olor. Y fíjense que también los mexicanos éramos tan inteligentes que nuestros desechos los utilizábamos como abono. Realmente hay mucho que aprender de nuestra cultura. Yo siempre, está bien, claro, se entiende, nos ponemos a pensar nuestros apellidos. México, como les dije, es un país megadiverso. Y bueno, yo también tengo un apellido español, pero no porque tenga un apellido español significa que tampoco le vaya a hacer el mal a mi cultura. Todo lo contrario, estoy agradecida por lo que mi país le ha aportado al mundo y porque realmente ellos se merecen un aplauso por todo lo que han hecho al mundo y también por ser orgullosamente mexicanos. Así que bueno, familia hermosa, esto ha sido todo por el video. Esperemos que les haya gustado y como es tradición en nuestros videos, no podemos dejar de saludar a algunos de los integrantes que son... Así que les mandamos un fuerte beso a papacho. Muchísimas gracias por llegar a esta parte del video y muy importante, te invitamos a ti, personita linda, a formar parte de esta pequeña gran familia. ¿Cómo tienen que ser, amor? Muy fácil y muy sencillo, solo tienen que dar un clic en el botón rojo de aquí abajo y suscribirte, pero antes de irte no olvides darle clic en la campanita para activar las notificaciones para saber cuando estemos subiendo videos. Como al igual, muy importante, no te olvides de compartir este video con todos tus amigos y en todas tus redes sociales. Así que bueno, familia hermosa, esto ha sido todo por el video y sin más, ¿cuándo nos estaremos viendo, amor? Para la próxima. Bye.